Yo les recomiendo siempre que estudien un libro de Stephen Covey que se llama Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Algunos dirán, es que ese libro es muy viejo. No, no, los valores y los principios no pasan de moda. Podremos estar en un ambiente de inteligencia artificial y no sé qué montón de fads, ¿verdad? De tendencias haya, pero al final de cuentas siempre va a estar esa parte de los valores que es lo que nos hace a nosotros como personas. Y entonces lo primero, el primer camino hacia la sabiduría dice estar en el aquí y en el ahora. Pero ¿qué es lo que hace el aquí y el ahora? El aquí y el ahora es lo que nos permite observar los fenómenos que tenemos alrededor de nosotros y nos permite también tomar decisiones por la autoconciencia. La inteligencia tiene 2 elementos. El primero es la conciencia, que es la autoconciencia, saberme yo, y la expansión de esa conciencia. Y los negocios van por esa línea también. Yo no puedo ponerme a hacer negocios si no conozco quién soy yo, porque primero tengo que tener una constitución propia, una serie de valores y principios, y sobre esa serie de valores y principios, yo sé, por ejemplo, que yo puedo llegar y decirle a un cliente, y aquí solamente pongo ejemplos, no es que me esté dando de que soy esto, lo otro, no estoy echándome flores, pero aquí, por ejemplo, si un cliente llega y me dice a mí, ha habido clientes que me llaman, vea, licenciado, es que tengo este problema y esto está pasando. Una vez le dije a un cliente, ya era mucho, le digo, qué pena con usted, esta es la 6ª vez que le rechazo un caso, pero entiéndame, si yo le llevo ese caso a usted, lo que va a hacer es estar sacándole la plata porque usted va a perder ese caso. Usted lo que tiene que hacer es ir a arreglar y ver cómo arregla ese problema, porque si no va a perder plata. Y va a tener que pagarme a mí, y el único que va a ganar aquí dinero soy yo. Cualquiera diría, qué tonto que es, ¿verdad? ¿Cómo va a llegar a ser eso? No, pero es que precisamente si yo tengo una visión de negocios y de aquí en el ahora, y yo pienso en el largo plazo, entonces, independientemente de si soy creyente o no soy creyente, tiene sentido tener un cliente que sea para la próxima generación y no un cliente que simplemente sea de una vez y salga insatisfecho. Si me da la oportunidad de crecer y desarrollarme, llegar lejos, cuando me hicieran ese tipo de preguntas, yo iba a decir, fue porque el creador aquí me quiso poner. Eso es lo primero, ¿verdad? Independientemente de los cuestionamientos que uno pueda tener por tantas filosofías y cosas, eso es lo primero que tiene que tener claro. Hay que entender que muchas veces desde la parte de negocios no siempre se puede llegar a iniciar de manera formal. No siempre se puede llegar y decir, tengo $2,000, $2,500 para iniciar un negocio. Es difícil, más en un tema de pandemia. A veces toca empezar. Yo tengo un cliente que él empezó, dejó a la esposa embarazada, bueno, no era la esposa, la muchacha con la que estaba embarazada con 2 hijos y él era extranjero, no hablaba español y se tuvo que poner a vender productos de belleza en una bicicleta. Ese mismo cliente ya está en otro nivel, obviamente, ya ha crecido, se ha desarrollado un montón, la empresa ha crecido, pero el punto es que a veces toca tener que tomar decisiones prácticas. Como decía por ahí Deng Xiaoping, el que fue el presidente del Partido Comunista Chino, suena fea la cita, pero es que es muy real. No importa qué color sea el ratón mientras cace ratones. Entonces yo conversaba una vez con un amigo, él es un matemático, él es uno de los hombres más brillantes que conozco, y le estaba hablando de planes de negocios y cosas, y entonces, perdón por el francés, pero me decía, Mae, lo que tienes que ponerte a hacer es hacer y dejar de leer tanto. Entonces, muchas veces, sí, claro, hay que leer, hay que tener una base, pero a veces no se puede y eso no significa que no se pueda llegar a regularizar la situación. ¿Cuántos clientes no me han llegado a buscar a mí? Porque yo tengo una pasión, para mí las MIPYMES son una pasión. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con corporaciones, pero realmente lo que me apasiona son las MIPYMES. Es estar ahí creando los negocios con los clientes, inventando lo que van a hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces sí, se empieza desordenado y ahí es donde viene precisamente lo que dice Edwin. Hay que empezar en algún lado. En la pandemia hay que empezar, o sea, quedarse, esperar a que en un país de tramitomanía, por ejemplo, el caso de Costa Rica, que es un país donde se inventan todas las cosas, había así por haber, para que la gente no emprenda, y esto tiene un trasfondo político también, porque si no hay una clase media fuerte emprendedora, tampoco hay gente que le exija a los políticos, entonces es un juego, pero el punto es que tratan por todos los medios de disuadir el emprendimiento, y sin embargo, los países que más emprenden son los que mejor viven. Pero usualmente la gente no está aspirando a ser el próximo Bill Gates, pero la gente pone su negocito y tiene sus cosas y tiene su estilo de vida. Entonces, el emprendimiento es una base que cambia completamente lo que es
el estilo de vida de las personas. ¿Implica más trabajo? Claro que sí, pero ¿dónde empieza el primer orden? El primer orden empieza en saber priorizar qué es lo que yo tengo. Me gusta mucho, por eso les decía ese libro Stephen Covey, porque él habla de 4 cuadrantes. Él dice, hay un cuadrante que es Q1, que son las cosas que son urgentes y son importantes. Hay un cuadrante que es Q2, que son las cosas que no son urgentes, pero son importantes. Hay un cuadrante Q3, que son las cosas que no son importantes, pero son urgentes. Y hay un Q4, que son las cosas que no son importantes ni son urgentes. Entonces, el secreto está en dedicar el 80% del tiempo, que es el Q1, que es apagar fuegos, que son las cosas que pasan en los negocios todos los días, el proveedor que no llegó, el empleado que no hizo lo que tenía que hacer, eso es Q1. Q2 es invertir tiempo en mí, hacer ejercicio, leer, capacitarme, meditar, todas esas cosas que son importantes pero no son urgentes. ¿Cuál es el Q3? Aquellas cosas que parecen que la gente le dice a uno que son importantes, pero realmente no lo son, pero están aquí siempre presionando. Y el Q4 es lo que no es importante y no es urgente, como sentarse a jugar videojuegos, como le decía una vez a alguien, estábamos conversando y le dice, es que no salgo adelante con mi negocio. Y le dije, ¿qué es lo que estás haciendo los fines de semana? ¿Y qué estás haciendo? No, llego a jugar videojuegos con mi chiquito. Entonces, ¿qué estás ¿cómo tu negocio va a crecer si tu prioridad es el PlayStation? Okay. No podés arrancar. O sea, yo me he sentado con juntas directivas ya de empresas que han crecido, que están ahí, digamos, son grandes para el país. Y lo primero que le pregunto a los ejecutivos y al dueño de la empresa, que usualmente es el que más le cuesta entender esto, ¿cómo estás manejando tu tiempo? Porque, ¿qué es lo que pasa cuando se es emprendedor? Hay que hacer de todo. Yo tengo que ser el que limpia, el que lava, el que le cobra al cliente, todo, el que maneja las redes sociales, todo. Entonces, ¿cómo priorizo yo? Tengo que asignarle un patrón. Por ejemplo, ¿cómo lo manejo yo? Yo tengo un Q1, que es básicamente todo lo que tengo que lidiar todos los días, que estamos hablando de demandas que entraron, porque como abogado me toca ver demandas, redactar contratos, comparecencias de los clientes, ya sea en audiencias o comparecencias notariales, eso es Q1. ¿Qué es Q2? Q2, ir al gimnasio, hacer ejercicio, leer cosas relacionadas con mi carrera, pero también cosas que no sean de la carrera, y meditar es también parte de mi Q2, y pasar tiempo con mi familia y amigos. Dentro de lo que se puede, porque en esta pandemia está muy limitado, pero digamos que ese es Q2. ¿Qué es el Q3? Del antiguo asistente que tenía, que lamentablemente tuve que despedir, pero haciendo cosas que no tiene que hacer, entonces diciéndome, es que esto tiene que estar listo tal cosa, y no eran cosas que fueran urgentes, pero, o sea, que no eran importantes, pero eran urgentes. Entonces, ¿y cuál es el Q4? Bueno, Q4 es ver Netflix. Entonces, eso, ¿verdad? Ver qué pasó ahora que está viendo esa serie de Better Call Saul, ¿verdad? Que ya todo el mundo la vio y yo apenas como por la mitad de la serie. Entonces, ¿por qué? Porque mi Q4 es ese. Entonces, yo prefiero utilizar mi tiempo y distribuirlo así. ¿Por qué? Porque si yo no sé distribuir mi tiempo, y esto es algo muy interesante, porque lo hablé una vez con un inversionista mexicano que salió, por cierto, de una de las colonias más bravas de Ciudad de México, ¿verdad? Y bravas en el sentido que decimos aquí en Costa Rica, duras, de las que son más que Ecatepec, y aún así salió de Ecatepec y se convirtió en un inversionista que, por ejemplo, para fin de año lo que hace es que alquila un crucero y se va con los mejores vendedores que tiene y se los lleva en un crucero. Entonces, estamos hablando, entonces yo le pregunté, yo le dije, fulano, ¿qué es lo que hace a una persona? ¿Cómo se puede llegar a ser exitoso? Y él me dice, tenés que saber manejar tu tiempo. Y entonces me había recomendado unos videos de Darren Hardy, donde es que habla precisamente sobre cómo manejar el tiempo, tener ese deseo de crecer, de querer superarse, pero no el deseo de crecer y querer superarse estilo redes de mercadeo, no. Crecer y querer superarse no desde afuera, sino desde adentro. Entonces, por eso es que es tan importante entender esa base, porque si yo no logro tener un orden propio, aunque tenga los mejores abogados que me estén asesorando, con la mejor contabilidad, porque ustedes saben que los negocios, la asesoría legal y la asesoría contable son fundamentales, si no el negocio se va a pique, pero puede tener el mejor contador y el mejor abogado, que si es un desordenado, no lo va a lograr. Entonces, ahí es lo primero, tengo que tener un orden mental, tengo que tener mi rutina mental, que la rutina, ese tipo de rutina es otro de los caminos hacia la sabiduría que menciona el Talmud. Ahora,
Una vez que ya yo tengo claro eso, el siguiente paso es tener una visión a largo plazo de lo que quiero hacer con mi negocio. ¿Cómo me visualizo yo con ese negocio? ¿A dónde quiero llegar? Porque esa va a ser la base de lo que yo voy a llegar. Yo le voy a decir a mi abogado, porque eso es otra cosa, tiene que ser un abogado que no vaya a sacarse un machote ahí de una sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, como todos los demás, sino entender el negocio y decir, ok, esto es lo que el negocio necesita. Que a mí me gusta mucho esa frase que utiliza Bell Canada, lo usan mucho en los canadienses, las soluciones personalizadas para los clientes. Y si ustedes leen un libro que se llama Piense y hágase rico de Napoleon Hill, que es un libro escrito antes de que se viniera todo este culto a la personalidad, él escribe ese libro en agradecimiento por un milagro que Dios le hizo por un hijo que le salvó. Entonces, por una situación, una operación que el hijo tuvo, que era una operación que era prácticamente para que perdiera la vida. Y él escribe en ese libro que los clientes necesitan sentir que ellos lo que reciben es mucho más de lo que pagaron. Pero para ustedes poder encontrar un profesional que esté a ese nivel, los primeros que tienen que estar ordenados son ustedes. Entonces, si no tienen ese orden, no van a conseguir un profesional así. ¿Por qué? Porque la experiencia muestra, y yo lo he visto tantas veces, empresas donde el desorden es total entre abogados y contadores y los dos están haciendo cochinadas ahí, que por algo es que The Economist dijo cuando empezó la pandemia que algo bueno que iba a pasar con la pandemia es que cuando se empezara a caer todo este montón de empresas, se iban a empezar a ver todas las tretas legales y contables que se venían aplicando en las empresas para manipular estados financieros y otras cosas más y hacer ver a las empresas más rentables de lo que realmente son. Entonces, si yo tengo claro quién soy, yo sé hacia dónde voy. Y por eso es importante que, por ejemplo, a ustedes digan, y por eso les decía, visualicen la empresa, cómo la visualizan creciendo. Por ejemplo, pónganse a pensar que si ustedes ven, dice Google LLC, eso significa una compañía de responsabilidad limitada. O sea, Google es una empresa de responsabilidad limitada. No es una sociedad anónima, es una empresa de responsabilidad limitada. Entonces, usualmente la mejor figura que se puede utilizar cuando se va a comenzar con un proyecto empresarial es la figura de la sociedad de responsabilidad limitada. El equivalente en cada país variará, pero usualmente en América Latina está difundida esta figura de sociedad de responsabilidad limitada. Tienen que tomar en cuenta también lo que son beneficios fiscales, a ver si en su país respectivo tienen algún tipo de legislación que incentive lo que es la creación de empresas de micro, pequeñas y medianas empresas para que tengan también algún tipo de tratamiento fiscal diferente. Entonces, cuando ustedes logran encontrar eso, el siguiente paso es conseguir un excelente contador. No bueno, excelente. Un contador que les pueda dar el conocimiento, porque la contabilidad ha cambiado mucho. Ya no es aquella contabilidad de los numeritos aquellos que uno veía el debe y el haber, que estudiaba en la universidad, sino una contabilidad que tiene una interpretación financiera dentro de un contexto. Y entonces con eso ustedes establecen un plan de negocios. Y eso es lo que ustedes tienen que llevar. Yo como abogado, lo que le pido siempre a mis clientes es, quiero empezar, quiero expandirme, quiero crecer, quiero abrir, ok, ¿cuál es el plan de negocios? ¿Qué es lo que tiene usted? Por ejemplo, un cliente que tiene, que tiene una empresa que se encarga de dar cuidados médicos a adultos mayores. Ok, ¿cuál es el plan? ¿Cómo se visualiza? Eso es lo que un profesional hace, ir a la par. El profesional es el que acompaña para ese crecimiento. Una vez que tiene la parte legal, entonces, ¿qué es lo que tienen que revisar? Revisen también la parte tributaria. Acuérdense que Capone no cayó por sus asesinatos, ni por el tráfico de alcohol, ni nada de estas cosas. Fue por impuestos. Usualmente, la mayoría de la gente cae por impuestos. Tienen que tener muy claro el sistema tributario y es importante que se asesoren bien tributariamente. Por eso tienen que conseguir un excelente contador con buenas referencias. Si su contador, entonces, y otra cosa, tengan orden, porque es cuando ustedes le tienen que mandar al contador las cosas antes de que termine el mes. Me explico, no 2, 3 meses después. Es importante porque ustedes dirían, pero ¿por qué un abogado me está diciendo esto? Bueno, porque como uno trabaja de la mano con contadores, uno sabe cómo funciona esto. Entonces, si ustedes quieren el orden, tienen que empezar por el orden con ustedes. Una vez que tienen claro eso, ¿qué es lo siguiente? Bueno, tener claro también cuál es la misión y la visión de ustedes. Alguien por ahí dice, es que misión y visión suena muy corporativo. Y eso es inflexible y eso es de los años 90 y nosotros estamos ya vamos para el tercer década del siglo XXI, ya estamos. Entonces, ok, pero como les dije, los valores no pasan de moda y la misión y la visión
es lo que les va a permitir a ustedes transmitir esa esencia de ustedes a la empresa, a la organización. Inclusive McKinsey y compañía, que es una de las consultoras más grandes del mundo y de las más prestigiosas, hizo un análisis el año pasado de las empresas más grandes que están con mayor desarrollo en el mundo y determinó que la cultura es un factor preponderante en la nueva realidad que estamos viviendo después de COVID, durante COVID y después de COVID. ¿Y eso qué significa? Que yo no puedo venir a copiarle la cultura a alguien más, como yo no puedo venir a copiarle la personalidad a alguien más. O sea, Gustavo es Gustavo, Edwin es Edwin, Felipe es Felipe, ustedes son ustedes y todos somos únicos, entonces no podemos venir a copiarle esa personalidad. Y cuando uno logra hacer eso y transmitírselo a la empresa y a los trabajadores y a los colaboradores, entonces crea ambientes propicios para el crecimiento. ¿Y eso qué significa? Tener claro y respetar lo que son las legislaciones locales en todo sentido. Eso significa también que los ingresos de los primeros años apenas iba a alcanzar para raspar la olla, como decimos en Costa Rica. Pero con el paso del tiempo y el crecimiento, acuérdense que Albert Einstein decía algo muy interesante, que el efecto compuesto es la octava maravilla del universo. Entonces, ese crecimiento fractal de ese arbolito que va creciendo con esas ramitas así, en un momento u otro se convierte en un follaje porque entra el efecto compuesto y crece exponencialmente, pero para eso se necesita consistencia y la consistencia se logra a través de la rutina y se logra también a través de la aplicación todos los días de un destino de tiempo para el negocio, para cosas que son importantes, pero no son urgentes. Uno tiene que llegar y tener primero que todo la idea, por eso me gusta tanto la filosofía de Warren Buffett, de lo primero es, uno no puede dar lo que no tiene. Primero tengo que construir mi empresa, porque si no, yo estoy dando caridad, pero estoy siendo malvado conmigo mismo. Porque lo que estoy haciendo es haciéndole bondad a los demás a costa de mi propia bondad. Y entonces, ¿dónde empieza el amor? En el amor propio. Una cosa es amor propio y otra es egoísmo. Son dos cosas distintas. Cuando uno tiene la seguridad y sabe hacia dónde va, entonces tiene claro, tiene un mapa de vida para seguirlo y llegar ahí. Dentro de ese mapa de vida, yo tengo que también tener claro que yo voy a aportarle a mis clientes, voy a aportarles un valor agregado. Entonces, por ejemplo, en mi caso, ¿cuál es el valor agregado que yo le doy a mis clientes? El acompañamiento. Una de las cosas que a mí, digamos, por las que yo me he logrado colocar en la profesión ha sido el tema de los contratos que yo hago. Son contratos complejos, contratos que no son contratos hechos con machote, como dicen, con plantillas. Entonces eso ha hecho que yo pueda brindarles soluciones personalizadas a mis clientes. Y eso hace que ¿qué es lo que los clientes comparten de filosofía conmigo? Que todos queremos y nuestra pasión es que los colaboradores tengan un plato de comida en la mesa. No se trata a veces tanto de dar el pescado, sino de enseñarle a la gente a pescar. Y la mejor forma de caridad es aquella en la que uno le puede enseñar a la persona a que esa persona se valga por sí misma. Porque si no, lo que estamos haciendo es creando personas codependientes. Que sí, claro, está bien, le damos un plato de comida a alguien y excelente. Le quitamos el hambre un día, pero esa persona va a tener hambre el día siguiente. ¿Y qué va a hacer después? Y ese mismo empoderamiento es la filosofía, digamos, que hay en el despacho. En el despacho la filosofía es empoderar a los clientes. Hay que decirle a los clientes las cosas que no les gusta. Igual, entonces, y hay una diferencia muy grande. En inglés se habla de customers y se habla de clients. Clients son los que requieren asesoría profesional, donde uno como abogado o como contador o como médico tiene que decirle esto y es lo que no le gusta. El customer es diferente porque al cliente más bien hay que tenerlo satisfecho, al customer. Entonces, ¿qué pasa? Que uno tiene que tener una obsesión con los clientes. Eso me gusta mucho de la filosofía de Jeff Bezos. Obsesionados con los clientes. Si ustedes logran darle un servicio al cliente a un precio razonable y realmente tienen las ganas de ayudar al cliente y le demuestran eso al cliente, van a tener clientes. Desde hacer pan hasta brindar asesorías en temas de inteligencia artificial. El principio es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que observarse? ¿Qué es lo que tiene que observar un emprendedor con la pandemia? ¿A dónde están los vacíos ahorita que necesitan ser llenados por bienes y servicios?
Si no fuera por las pandemias, no tendríamos los avances en la medicina que tenemos. Si no fuera por la gripe española que llevó a todos los desastres que llevó, no tendríamos hoy la informática que tenemos. Por la informática, el 50% de la población en el mundo come 3 veces al día. Cuando en la historia de la humanidad hemos nosotros visto que la mitad de la humanidad, y con este número de humanos que tenemos, porque antes eran mucho menos, pueda comer 3 veces al día. Entonces no hay mal que por bien no venga. Y lo que hay que aprender a ver es las cosas malas y las cosas aparentemente malas. A mí hace poco me quebraron la ventana del carro, me la tacharon y se robaron unas cosas que tenía adentro. Al principio sentí un poco de enojo, pero dije, no, por algo pasan las cosas. Al final de cuentas, resulta ser que todo lo que se robaron, cargadores y todo, y tuve que cambiar teléfonos, y los cargadores que se robaron y todo no me habría servido de todas maneras porque los teléfonos tienen cargadores nuevos. Y entonces, y gracias a Dios, llegué y el iPad que me habían robado, que era uno más pequeño, compré uno un poquito más grande, y un cliente me dijo, necesito que me hagas esto, y resulta ser que en menos de una semana ya estaba pagado el iPad. Cash. Entonces, mucho tiene que ver con la manera en la que uno visualiza las cosas y dónde quiere llevarlo. Yo conozco personas que han empezado con una pequeña tienda de abarrotes y hoy por hoy importan productos de China y distribuyen contenedores enteros. Pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿cuál es mi principio de vida y cuál es mi base de vida? ¿Cuál es mi centro de vida? Porque si mi centro de vida es el dinero, entonces voy a hacer cualquier cosa para obtener el dinero. Si mi centro de vida son los principios, entonces yo puedo llevar mis principios y con eso puedo también comer. Y cuando alguien tiene principios y es ético, sin importar la profesión, siempre va a tener con qué comer. A veces tal vez pareciera que no, pero a largo plazo sí, porque la gente confía. Y entonces es importante que el abogado que vayan a tener sea una persona que tenga principios también y sea una persona ética. Porque si es un abogado que les va a venir a mentir, usualmente el abogado se parece mucho al cliente. Le gusta el cliente o no. Algunos por ingenuos, porque no ven las tretas del abogado, cosas de conocimiento humano general, no tiene que ver con derechos, simplemente la forma en que la persona se comporta. Otras porque son iguales al abogado y entre iguales y entre pillos se entiende. Entonces, cuesta encontrar profesionales buenos, profesionales éticos. Sí, claro, son escasos, porque es mucho más fácil tomar atajos, pero ahí es donde está la gracia de esto. Cuesta encontrar negocios que sean honestos, sí, claro, pero es que precisamente eso es lo que va a hacer la diferencia. Si el negocio es honesto, si los precios son justos, la gente va a llegar a comprarle. El reto está después en crecer para tener empleados que piensen como uno, que eso es lo más difícil. Porque lo más difícil, aparte de mantenerse en el tiempo en un negocio, es los colaboradores que uno vaya a escoger y las personas que van a tomar decisiones y que van a estar ahí a las que uno va a delegarles. Y en algún momento, cuando el negocio crezca, habrá que delegar eso. Una vez que el negocio creció, yo puedo pensar y decir, ok, voy a dar ingresos y voy a enseñar. Por ejemplo, en vez de llegar y decir, voy a regalarle un plato de comida que sí está bien a una persona, pensar en, voy a fundar una biblioteca para que la gente llegue. Aunque ahora ya el tema de las bibliotecas está pasando de moda por el tema tecnológico, pero bueno, es un ejemplo. Puede decir, ok, ¿quiere realmente ayudar? Bueno, dele invierta en un scholarship, o sea, en una beca y le dice a los papás de alguien que un niño con talento, le dice, vea, aquí está, yo tengo este dinero, vamos a dejarlo en un fideicomiso. Cuando esa persona llegue a los 18 años y si tiene las mismas buenas notas y todo, ya tiene para la universidad. O regálenle una computadora a alguien, o sea, cosas que la gente le pueda servir, que puedan desarrollarse, que puedan crecer. No le enseñen a la gente a que dependa de los demás. Tiene que haber una interdependencia, que la gente pueda hacer las cosas por ellos, pero entendiendo que somos parte de un todo y que todos tenemos que colaborar entre nosotros.